Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos da esta maravillosa oportunidad de estar aquí. Y para mí es motivo de mucho gozo, hermanos, que los hermanos organizadores de este evento pues me sigan considerando como la persona apta, ¿verdad?, para estar aquí con ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios por ese honor, y a los hermanos por su invitación. Y la verdad que, hermanos, que estoy muy contento porque veo ahora esta reunión, veo muchos rostros nuevos, ¿verdad? Y para mí es muy gratificante porque eso significa que los jóvenes también están abriendo los ojos a este tema tan importante como es el matrimonio. Así es que, pues qué bueno que estamos aquí, hermanos, para compartir algo interesante para nosotros. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, el tema principal, el concepto principal va a ser el conflicto, o resolviendo conflictos. Yo quiero que en esta ocasión, hermanos, cuando se termine este seminario o taller, cada uno de nosotros se pueda llevar herramientas en sus manos para poder seguir construyendo su matrimonio de una manera más eficaz. Voy a hacer énfasis, hermanos, en lo que es el conflicto, pero quiero profundizar un poquito, ¿verdad? Y que ustedes se lleven términos bien definidos para que podamos aterrizarlos a nuestra vida cotidiana y que de esa manera empecemos por poner los pies en la tierra y poder diferenciar perfectamente qué es lo que nos está pasando. Y quiero empezar en este primer tema, hermanos, por definir y diferenciar tres conceptos que espero sean interesantes y prácticos para ustedes. No es lo mismo tener un problema en mi matrimonio a tener un conflicto. Y no es lo mismo tener un conflicto a tener una patología. Entonces yo quiero que empecemos por eso. Vamos a poner los pies en la tierra para poder diferenciar perfectamente qué es lo que me está pasando. Para que al saber qué es lo que me está pasando, yo poder abordar esa situación de la manera correcta. Porque no se aborda de la misma manera un problema, un conflicto, a una patología. Y créalo, la patología es más común de lo que uno se imagina. Porque hay un libro, hermanos, que se titula ¿Qué pasa cuando la puerta se cierra? Habla de la familia y habla específicamente de la anorexia. Ese libro se titula ¿Qué pasa cuando la puerta se cierra? Y lo que ahí propone es que las familias, los matrimonios, cuando llegamos a casa y se cierra la puerta de la casa, hermanos, cambia totalmente la dinámica de nuestro matrimonio. Cambia la dinámica de nuestra familia. Nos cambian las caras. Y cuando la puerta se abre, cambia nuestra dinámica. Cuando estamos en casa y estamos con la cara descubierta, ahí en casa me muestro tal cual soy. Ustedes no me conocen. Ustedes conocen la cara que pongo cuando predico, la cara que pongo, la personalidad que proyecto cuando estoy fuera de mi casa. La única persona que me conoce tal cual soy es mi esposa y mis hijas, porque solamente ellas saben cómo me cambia la cara cuando se cierra la puerta. ¿Verdad que sí? Cambia totalmente. Imagínense, usted está en su casa con su esposa, y si hay familia, está con su familia, y de pronto alguien toca la puerta. Al abrir la puerta, hermanos, hagan de cuenta que atrás, todo lo que pasa acá atrás se transforma y transforma mi cara. Alguien toca la puerta, yo voy, abro la puerta y resulta que es el predicador. Y cambia toda la dinámica. Y le hablo a mi esposa: amor, Hani, llegó el varón de Dios. Y todo, hasta el lenguaje me cambia. Pase, varón de Dios, bendito los ojos que lo ven. Este lenguaje, ¿dónde lo saqué? Y pues es el lenguaje que uso siempre allá afuera, ¿verdad? Pase, varón de Dios. Y viene mi esposa: Hani, ven, amor, ven a saludar al varón de Dios. Pase, por favor, póngalas ahí en el asiento, por favor, siéntese. Y le hablamos al niño que está ahí arriba, ¿verdad? Primor. Y el primor ni entiende. Primor, ven a saludar al varón de Dios. Y ya está el hermano un rato, ¿verdad? Ya se va el hermano. Y cuando se cierra la puerta, cambia la dinámica, ¿verdad? Y mi esposa me dice: ¿por qué no me dices, verdad? Cuando invites a este hermano, dime que va a venir. Y digo:
mujer, ya no es Primor, ya no es Hani, mujer, y le hablamos al niño que no quiere bajar. Muchacho del demonio, baja para acá, mira, engendro. Ya no es el Primor. Y el engendro, ahora sí entiende, no, baja de volado, ahora sí entendió. Entonces, este libro sostiene, hermanos, que la auténtica dinámica es cuando se cierra la puerta. Entonces yo quiero que lo que vamos a ver lo aplicamos a eso, cuando se cierra la puerta. ¿Qué pasa? Y quiero que, como vamos a hablar de conflicto, quiero que primero entendamos que hay tres situaciones diferentes que se abordan de manera diferente. Una cosa es tener un problema, una cosa es tener un conflicto y otra cosa muy diferente es tener una patología. Por eso le decía, alguien dirá, pero ¿para qué abordamos la patología? Aquí pues no se nota, estamos todos puros santidad y puros normalitos. Cuando se cierra la puerta, ahí se manifiesta realmente cuál es nuestra auténtica dinámica. Entonces, vamos a empezar en esta primera clase por diferenciar qué es un problema, qué es un conflicto y qué es una patología. Un problema, hermanos, es una situación que emerge de pronto y que nos estorba. Es una situación que de pronto emerge, que de pronto surge y que nos bloquea el camino para que fluya, para que nuestro matrimonio fluya de manera sencilla. Entonces vamos caminando como matrimonio en la vida y de pronto surge una situación que me estorba, un problema. Por ejemplo, puede ser un problema económico, un problema de salud, un problema moral, un problema espiritual. Por ejemplo, un problema económico. Simplemente, por ejemplo, empezamos por problemas de salud. Por ejemplo, un problema de salud. Estábamos pensando en irnos de vacaciones a cierto lugar y todo parecía fluir perfectamente, pero de pronto, hermanos, se enferma nuestro hijo. Es un problema. No es un conflicto, es un problema. La enfermedad del hijo nos va a bloquear el camino para hacer lo que habíamos planeado. Habíamos planeado unas vacaciones, pero mi hijo se enfermó y entonces pues tenemos que atender la enfermedad del niño. Entonces eso se convierte en un obstáculo que nos puede estorbar para que podamos seguir nuestro matrimonio de una manera fluida. Por ejemplo, cuando Abraham se casa con Sara, parecía que todo iría muy bien, pero de pronto aparece un problema. ¿Cuál fue el problema? La esterilidad de Sara. Era un problema. El problema puede ser también, por ejemplo, económico. Decía, tenemos planeado las vacaciones, pero precisamente de salir de vacaciones chocamos. Y yo tuve la culpa. Y no pagué el seguro del carro. Y pues ni modo, tengo que pagarle a la otra persona y se me ocurrió pegarle a un BMW. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues le tengo que pagar. Entonces tenemos un problema que está obstaculizando pues que nuestro matrimonio fluya correctamente y que nos vayamos a las vacaciones. Entonces pues tenemos que pagar, ¿verdad? Eso que pasó. Problemas de tipo moral. ¿Se acuerdan de Jacob? De pronto él tuvo un problema porque Dina, se le ocurrió a su hija Dina salir a conocer las muchachas del país, y andando por allá pues se topa con un Juan Camaney cavernícola, ¿verdad? Que la envuelve con un Justin Bieber de aquel tiempo, ¿verdad? Un galán de aquel tiempo que la ve a Dina y la envuelve con su coquetería y abusa de ella y regresa deshonrada. Y dirá Jacob, tengo un problema, ¿verdad? Parecía que todo iba perfectamente, parecía que por fin yo había superado todas las situaciones que la vida me ha presentado y ahora Dina me viene con este problema. Y luego se complica el problema, porque dos de sus hijos, Judá y Simeón, se les ocurre ir a vengarse por la deshonra de Dina, ¿se acuerdan? Y van y hacen una matanza por ella tremenda y regresan, y ya regresan con la venganza en las manos, y dice Jacob, ¿en qué lío me metieron? Me metieron en un problema de tipo moral. ¿Qué no se les ocurrió pensar que todos los pueblos que habitan aquí son familiares, todos son cananeos, descienden de Cam, todos son primos, se conocen, nos van a matar y tienen que salir? Dice Dios, vete de ahí. Y Jacob con toda su familia tiene que salir de esa región. Ese era un problema. De pronto se presentan problemas de tipo moral, o también, por ejemplo, problemas de tipo espiritual. Cuando en la vida tenemos problemas, situaciones que surgen, que me están estorbando o nos estorban, entonces
ante un problema se sacan los recursos. Si es problema económico, pues los recursos económicos. Chocamos, pues los recursos económicos sacamos de la cuenta de ahorro que tenemos. Tenemos una tarjeta de crédito, pues la usamos para pagar la cuenta que nos quedó, ¿verdad? Lo que tenemos que pagar. No tenemos ahorro, no tenemos tarjeta, pues recursos conocidos. Pues conozco a un hermano en Cristo que es muy buena gente y dicen que tiene mucho dinero, pues le vamos a pedir prestados. O sea, recursos. Y además de los recursos, ante los problemas, pues tenemos que acudir al Señor. Definitivamente. Siempre, hermanos, ante problemas, conflictos y patologías, el clímax es acudir al Señor. Entonces tenemos un problema y el problema amerita que saque mis recursos y amerita que al final de cuentas, como siempre, pues acudamos al Señor para solucionar cualquier tipo de problema. Pero un conflicto, hermanos, un conflicto es otra cosa. Un conflicto es cuando entre mi esposa y yo, un conflicto generalmente hablando es cuando dos o más personas chocan entre sí. Pero como estamos hablando del matrimonio, bueno, un conflicto es cuando entre mi esposa y yo estamos chocando porque tenemos una visión diferente, una costumbre diferente, porque abordamos el problema de manera diferente. Yo lo abordo de una perspectiva y mi esposa lo aborda desde otra perspectiva y no coincidimos. Eso es un conflicto. Ahora, un problema puede derivar en un conflicto. Hay que tener mucho cuidado. En muchas ocasiones, los problemas tienen que quedarse en problemas. ¿Sí me explico? El problema hay que abordarlo como un problema. Si nos descuidamos del problema, nos pasamos al conflicto. Y empezamos a chocar entre ella y yo. Por ejemplo, chocamos el carro. Es un problema. Hay que sacar recursos. Si nos descuidamos del problema, pasamos a un conflicto. ¿Por qué? Porque yo quiero pagar con la tarjeta y ella me dice que no, que mejor paguemos en efectivo y que saquemos de la cuenta de ahorros. Y yo digo, no, ¿por qué vamos a dañar la cuenta de ahorros que tenemos? Mejor paguemos con la tarjeta. Y ahí estamos, pero peleando, hay un conflicto. O bien, yo digo, pero ¿para qué incomodar la tarjeta o la cuenta de ahorros? Vamos a pelear a tu papá. Entonces, ¿y por qué a mi papá? ¿Por qué no al tuyo? No, mejor, entonces ahí está el conflicto. Entonces ya nos estamos envolviendo más. La situación. Hay ocasiones en que el problema debe quedarse en un problema, sacar recursos y resolverlo. Pero en ocasiones el problema deriva en un conflicto. Entonces, conflicto, pues, es un choque entre dos posturas, entre dos intereses, entre dos ideas, entre dos percepciones, entre dos creencias. Eso es un conflicto. El matrimonio, hermanos, en la vida va a haber muchos conflictos. Hay conflictos que son propios de la vida del matrimonio. Alguna vez ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Cuando somos novios, ahí no hay conflictos. Porque como novios, no me quiero pelear con mi novia. Y quiero que todo vaya por un camino hermoso, ¿verdad? Cuando somos novios, todo lo que ella me dice es hermoso y la complazco en todo. Cuando somos novios, todo lo que yo le digo, ella me lo acepta. Y no discutimos por nada. Pero en una ocasión les decía, cuando nos casamos, la primera etapa a la que entramos es el desencanto. Y entonces ya empezamos, ahí empieza el conflicto. Cuando yo ya no quiero aceptar todo lo que ella me dice. Cuando lo que ella me dice a mí me parece aburrido. Cuando lo que yo le digo a ella le parece absurdo. Entonces en el desencanto hay mucho conflicto, porque entonces caemos del pedestal todos. La primera etapa está teñida de muchos conflictos, porque lo que antes me gustaba ya no me gusta. Y luego vienen las demás etapas, los hijos. Muchos creemos que cuando venga un hijo nos va a unir. No, un hijo nos puede dividir, porque el hijo pone en conflicto los intereses de nosotros. Porque en un momento dado yo voy a decir, ¿sabes qué, mi amor? Pues vamos a meter en una escuela pública. Y ella dice, ¿y por qué en una escuela pública? Yo no lo quiero meter en un colegio. ¿Pero por qué en un colegio, mi amor? Es mucha gastadera de dinero. Pero en una escuela pública. Y empieza el conflicto. Entonces los hijos muchas veces no nos van a unir, nos van a provocar conflictos.
Entonces, ese es el desencanto, la lucha por el poder, es decir, vienen los hijos ya crecen, se hacen adolescentes y nos meten en muchos conflictos. La primera vez que nuestro hijo quiere salir con una muchachita, ahí entramos en conflicto. Yo, papá, digo, pues sí, es que se parece a mí, galán, o sea, que me dijo que vaya. Y la señora, la mamá dice, no, esa es una lagartona, mira nada más, no, está bien fea, no le queda a mi hijo, y empieza el conflicto. Uno que dice, sí, déjalo ir. Y el otro que dice, no, está muy chiquito, espérate que cumpla 40 años y entonces ya, a lo mejor le damos permiso para que tenga novia. Entonces empieza el conflicto los hijos cuando llegan a la juventud, cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan nos meten en muchos conflictos. Uno dice, cuando se casen, ya, por fin, ya se fueron, y descanso de conflictos tampoco, porque vienen con nosotros, ¿verdad? para ayuda, para opinión, para apoyo, y vamos a seguir en conflicto. Entonces hay conflictos que nos van a cambiar el resto de nuestra vida. Sin embargo, hermanos, hay conflictos que tenemos, todos los conflictos los tenemos que resolver. Entonces, conflicto, pues, es todo choque entre dos posturas, dos intereses, dos percepciones diferentes que tenemos que conciliar. Por ejemplo, hermanos, David, lo que tuvo con Mical no fue un problema, fue un conflicto. ¿Se acuerdan del rey David? El rey David tomó una decisión tajante con Mical porque tuvo un conflicto que no pudieron conciliar. El rey David, tenía un sueño, una ilusión, y Mical pensaba en otras cosas y no pudieron conciliarse. Dice la palabra de Dios que David, lo que él quería, él tenía un sueño. ¿Cuál era su sueño? ¿Cuál era su ilusión? ¿Qué era lo que él pretendía? Él quería traer el arca de la alianza, traerla a Jerusalén. Y tal parece que Mical ella no compartía esa visión, y ella no quería eso. Y dice la palabra de Dios que un día David se lo propone y va por por el arca, ¿se acuerdan? Y cuando venía David entrando a la ciudad con el arca, dice la palabra de Dios que venía bien contento. Venía cantando y danzando y se daba vuelta y la túnica se la levantaba así. Y dice la palabra de Dios, narra una escena muy ilustrativa. Dice que Mical desde la ventana, ¿sí se han leído la historia? Desde la ventana miró a David. Y cuando lo miró, dice la palabra de Dios, lo menospreció. O sea, no estuvo de acuerdo ni con el sueño de David, ni con la actitud de David. Ella tenía otra postura muy diferente. Dice, desde la ventana. Ya estaba ventaneando desde aquella ocasión. La ventana siempre se ha tomado como el lugar preferido para criticar, la ventana. Entonces desde la ventana está mirando a su esposo y empieza a criticarlo, no estaba de acuerdo. Y cuando llega se le lanza con la crítica y no se ponen de acuerdo. Dice, ¿qué no te fijaste? No estás actuando como rey, estás actuando como un cualquiera, ahí bailando y danzando y se te subiera la túnica como un cualquiera. Y dice, no, ¿cómo que como un cualquiera? Yo estoy actuando como un hijo de Dios y no se pusieron de acuerdo. Dice David, y si es necesario, me voy a humillar más delante de mi Señor, si es necesario. Y no hubo un acuerdo, dice la palabra de Dios, que después de esa discusión, David nunca volvió a conocer a Mical, o sea, fuera de aquí. O sea, el conflicto fue tal que dice David, con esta mujer no puedo convivir. Y según, a lo mejor nomás estaba esperando el pretexto, ¿no? David también David estaba tremendo. Más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de las patologías. Pero entonces David nomás estaba esperando un pretexto para desechar a Mical, pero un conflicto fue el pretexto. No hay un acuerdo. Yo quiero honrar y bailar y danzar lo que sea y me humillo. Dice Mical, no puedes hacer eso. Tú eres el rey, no te comportas como un cualquiera. Era un conflicto. Lo que pues supuestamente, hermanos, dividió realmente ya a David y a Mical fue un conflicto. ¿Se acuerdan de Isaac y Rebeca? Tenían un conflicto. Isaac quería bendecir ¿a quién? A Esaú. Pero Rebeca quería que la bendición fuese ¿para quién? Para Jacob. Y parece que ese conflicto venía desde mucho tiempo antes. Desde que eran pequeños. Isaac, su consentido era Esaú. Rebeca quería a Jacob. Ese siempre fue el conflicto. No sé si les parezca así un conflicto muy familiar, ¿verdad? Para los que ya tenemos hijos, ¿no? Siempre un consentido. Y ese conflicto se agranda cuando llega el momento de la bendición. Ahora, Rebeca
sabía que la bendición era para Jacob, ella lo sabía porque Jehová se lo había dicho. Pero ¿por qué no se lo dijo a su esposo? O si se lo dijo, su esposo no se lo olvidó, no le hizo caso. Pero aquí lo que vemos es un conflicto, donde uno quiere bendecir a un hijo y la esposa quiere, a la mamá quiere bendecir a otro. ¿Y hasta dónde llegó el conflicto? Hasta el punto de que están con amenazas de muerte. Y uno de ellos tiene que salir huyendo, porque el conflicto fue muy severo. Entonces, eso es un conflicto, hermanos. El conflicto es cuando nuestros intereses no son los mismos. Cuando estamos en conflicto, cuando el domingo yo quiero que vayamos a la casa de mi mamá. Y dice mi esposa, ¿y por qué con tu mamá? Ya es mucho mamá, mucho mamitis. Vamos a la mía. ¿Y por qué con la tuya? Y empezamos el conflicto. El conflicto viene cuando nos llega el pago. Bueno, ya no llega en sobrecitos, ahora llega en tarjeta, ¿verdad? Y dice, ¿y cuánto te pagaron? ¿Y por qué quieres saber? ¿Sabía usted que es más común que la mujer sepa cuánto gana el hombre? Y hay hombres que no saben cuánto gana la mujer. Es más, ni le preguntan, porque es un secreto igual que el de la edad. No pregunte la edad y no pregunte cuánto gana la mujer. Hay esposos que literal, su esposa trabaja y no saben cuánto gana su esposa y no se lo preguntan. Tienen una idea cuánto puede ganar. Y el conflicto viene en qué vamos a gastarlo. ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el teléfono? ¿Quién paga la renta? O sea, ¿cómo nos dividimos los gastos? Viene un conflicto. Pero entonces hay conflictos que así se presentan. ¿Qué haremos los domingos? ¿Qué carro vamos a comprar? Y ahí dice, ¿por qué un carro? ¿Por qué no compramos mejor primero la casa? No, pues primero un carro, mira, para pasear. No, primero la casa. Y estamos en un conflicto. Entonces, eso es un conflicto. Un problema, vimos, se aborda con recursos. ¿Se enfermó el niño o se enfermó la esposa? ¿Cómo enfrentamos ese problema? Con recursos. Sacamos dinero, vamos a la consulta y al Señor. Siempre al Señor. Un conflicto, ¿cómo se aborda? Se aborda de manera diferente porque no es un problema. El conflicto se aborda, como estamos chocando, primero con negociación. Tenemos que aprender a negociar, hablar, intercambiar ideas. Segundo, con valores espirituales. Tenemos que llamar los valores espirituales. Tercero, aprendiendo a ceder, que es muy difícil. Más adelante vamos a ver algunas cosas de esas. Hay veces que no queremos ceder, siempre quiero ganar yo. Un símbolo, un síntoma de madurez es cuando yo aprendo a ceder. No siempre tengo que ganar yo. A veces, si yo quiero mostrar madurez, yo voy a empezar a ceder. Vamos a verlo más adelante. Entonces, un conflicto se aborda con negociación, con valores espirituales, aprendiendo a ceder. Y otra vez el clímax es Dios. Dios, ¿qué dice de mi conflicto? ¿Qué dice Dios acerca de quién de los dos puede tener la razón? ¿Qué dice Dios acerca de lo que nos está dividiendo en este momento? Que el conflicto sirva para acercarnos, no para dividirnos. Entonces, eso es un problema, eso es un conflicto. Y ahora vamos a ver, es diferente a una patología. Eso es otra cosa. Ante un problema, hermanos, recursos y gloria a Dios y que nos ayude. Ante un conflicto, hermanos, negociar, valores espirituales, eso vamos a ver más adelante, valores espirituales, aprender a ceder como cristianos maduros que somos y siempre la voluntad del Señor. Pero ante una patología, hermanos, pues que Dios nos agarre bendecidos y a ver cómo le hacemos. Eso es muy diferente, hermanos. Y créalo, es muy importante que lo entendamos, porque el abordaje también va a ser muy diferente. Patología, hermanos, es cuando hay un conjunto de síntomas. Patología es cuando hay un conjunto de síntomas, de señales que me indican que hay una enfermedad. Eso ya no es un problema. Eso ya no es un conflicto en el matrimonio. Es una patología. Porque hay una serie de actitudes, de conductas que me están señalando que uno de los dos está enfermo, hermanos.
enfermo de sus emociones, enfermo de su mente, hermanos. A veces no se nota. Otra vez, ¿qué pasa cuando la puerta se cierra? Hay personas, hermanos, que son muy funcionales en el mundo exterior. Funcionan perfectamente. Es un gran gerente en una empresa, eficaz, lleva a la empresa al éxito. Es un gran maestro universitario o maestro preescolar. Es un gran abogado, es un gran comerciante allá afuera. Pero entra en su casa y se cierra la puerta y está bien loco. Es un patológico de primera. Y afuera nadie lo nota. Es más, ni en la iglesia lo notamos, hermanos. En la iglesia entra ese hermano o esa hermana, perdón, ni modo. Entra ese hermano o esa hermana, que hermano, la vemos entrar por el lugar de reunión y, hermano, y hasta parece que entra levitando. Como que va flotando. Transpira santidad. Hasta cuando suda, huele bonito. Y dice, esta hermana, no hombre, la santidad andando. Sí, hermano, pero cuando se cierra la puerta de su casa, se transforma. Hay una patología. Y ahí se aborda de manera muy diferente, hermanos. Las más comunes, las patologías más comunes, hermanos. Entonces son actitudes que indican que alguien está muy herido. Llegó con heridas profundas al matrimonio. Heridas que no puede sanar. Y que la esposa o el esposo tampoco van a poder sanar. Porque la persona que está herida en su patología, si la contraparte no se pone pues lista y no toma la actitud correcta, se va a envolver en su patología. Y al rato van a acabar los dos, hermanos, con actitudes patológicas. Por ejemplo, voy a citar nada más 3 de las patologías más comunes en el matrimonio. La celotipia, los celos. Hermanos, los celos no son sanos, es una patología. A veces está suavecita. Si le tocó una patología suavecita, pues ore a Dios y sobrelleve las cosas, hermano. Pero hay veces, hermanos, que es patología profunda, hermanos, que es difícil de abordar. Al celoso patológico es la persona, hermanos, que te llama cada hora a tu casa. Cuando eran novios, qué bonito, es que me quiere mucho. Y no, hombre, hasta extraña la llamada, ¿verdad? Y te dice, oye, y cuando alguien te dice, oye, ese novio como que te llama muy seguido, es que me quiere mucho. Y te sientes orgulloso de tu celosa o de tu celoso. Y hasta lo presumes a tu celoso, lo traes ahí. Sí, pero cuando te casas, olvídate, al mes ya te tiene harto. Y no hayas que hacer con él. Dice, pero ¿cómo que no lo vi? Pues sí lo viste, pero pues la patología se abre ya cuando ya estás casado. Es un esposo o una esposa, hermanos, que te llama cada hora. Y te llama para confirmar que estés en tu casa. Y te está llamando. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Segura que estás bien? Sí. ¿No has salido? No, mi amor, no he salido. Y te va a pedir señales. A ver, pásame al niño. No es que le quieras saludar al niño. Es que quiere confirmar que estás ahí en la casa. Pásame al niño. Está dormidito. Despiértalo porque no, o sea, quiere ver que estás en la casa. Y la confirmación que está pidiendo es pásame al niño. Ay de ti si no le pasas al niño. Mejor pásaselo para que se calme. Está dormidito. A ver, prende la tele. O sea, quiere ver que estás en casa y que te pide que le prendan la tele. Estoy en la cocina, por favor, estoy en la cocina. Prende la licuadora. ¿Pero para qué quieres que prenda la licuadora? Pues préndela, es que me gusta el sonido de la licuadora, ¿no? ¿Cuál le gusta? O sea, quiere ver que estás en casa. Por eso hay señoras que se llevan hasta la licuadora en la bolsa. Para cuando ella prenden ahí en un enchufe y pongan prenden la licuadora para que piense que está en casa. Entonces, es terrible, hermano, los celos. Te llama para confirmar. Te acosa en lugares públicos. Es terrible, hermanos. ¿Qué le estás mirando a aquel? No lo estoy mirando. Lo estás mirando. ¿Qué le estás mirando?
Y entonces, mi amor, te dan ganas de ser ya como los caballos, así para no ver a ningún lado, porque por cualquier cosa en lugares públicos te puede acosar. Me fijé que te miró aquel. No me está mirando. Si le sonreíste, ¿cómo que no? Si te estoy mirando. Y te quiere traer como soldado, ¿verdad? Pecho al frente, panza hacia adentro, la vista al frente y caminar como soldado. Ay de ti si volteas. ¿Por qué te sonrió? ¿Por qué te saludó? Hermanos, se han presentado casos hasta de peligro con un hombre o una mujer celosa. Te sigue, te espía. Saliste a caminar, a comprar algo y no te das cuenta que te está observando el esposo o la esposa. Ay de ti si te encontraste un amigo o una amiga en el camino y te saludó. Es capaz de ir y pelearse públicamente. Entonces estamos hablando ahí ya de algo que es una patología. Te confirma dónde estás, te acosa en lugares públicos y no me lo va a creer. Hay matrimonios en que en cada embarazo es un pleitazo. ¿Quién sabe quién será ese niño? Y cuando nace, igualito. No es mío. Pero está igual, la nariz igualita, narizona, así, frentón. Y dice, no es mío. Y hermanos, es un pleitazo porque cada vez, en cada embarazo es un pleito porque según él, no es de él. ¿Quién sabe de quién será? Estamos ante un caso patológico, ¿no? Muy difícil. Otro, la violencia, hermanos. Es otra patología. La violencia. Esto no es un problema, no es un conflicto, es una patología, hermanos. La violencia. Empieza, hermanos, desde la violencia lúdica. La violencia lúdica es ser violento jugando. Jugando, te lastima. ¿Verdad? Jugando, te tuerce un dedo. Jugando, ya te tiene todo rasguñado. Oye, hermano, pues tanto todo rasguñado. No, es que mi esposa me quiere mucho. Entonces, por eso me rasguña, así de la pasión. Hermano, no, ya son muchos rasguños. Entonces, jugando, te lastima, te rasguña, te agrede. La violencia verbal, ¿verdad? Agresión con palabras, la violencia física, los golpes, las agresiones. Y llega un momento dado, hermanos, en que se envuelve tanto el que tiene esa patología con su cónyuge, que llega un momento dado en que el cónyuge participa en la violencia. No es un chiste, no es fuera de lugar, pero la mujer, si es la víctima, o el hombre, llega a pensar, cuando la violencia comienza a ceder, llega a pensar, ¿qué le pasa a mi esposo? Ya no me quiere porque ya no me pega. Dice, ¿cómo que ya? Pues sí, es que están ya en una colusión. Y llega a pensar que algo le pasa porque ya no le pega. Y se le extraño que no le pegue. Es que si él me ama es porque me pega porque me ama. Entonces ya no me pegas que ya no me está amando. Entonces, cuestiones, hermanos, terribles. La violencia lúdica, la del juego, la verbal, la física, la violencia espiritual. Hacerle sentir a tu cónyuge que es un pecador empedernido, que se va a ir al infierno. Si los hermanos te conocieran, lujurioso, y empieza a atacarlo, ¿verdad? O él a su esposa, ¿verdad? Golosa, te voy a acosar con el hermano para que te pongan las manos y se te salga el chamuco, y empiezas a hacer cosas, violencia espiritual, acosarla de pecadora, de sucia, por cosas, ¿verdad?, que surgen en esa patología. Hermanos, es patológico, hermanos, por la conducta y porque la característica principal, hermanos, es que no hay sentimiento de culpa. En una patología no hay sentimiento de culpa. El hombre o la mujer golpeadora no se siente mal por golpear.
El celoso no se siente mal porque es un circo en la iglesia o en la calle. No hay sentimiento de culpa en lo absoluto. El celoso, golpeador, aventó a su esposa en la mañana, pero en la noche la aventó, en los celos, en el pleito la aventó, la hermana se golpeó o la señora se golpeó. Y al día siguiente, el violento se levanta como si nada. Y le dice a su esposa: mi amor, ¿quién te pegó? Y es como que ¿quién te pegó? Pues tú me pegaste. No, mi amor, mira. Y entonces actúa de tal manera que no, que dice, bueno, ¿qué tiene? No hay culpa, no hay remordimiento. Estas situaciones, hermanos, pueden llegar a situaciones muy, muy peligrosas. Y la más tremenda, la patología de tipo sexual. Entonces dijimos la celotipia, los celos exagerados, bueno, los celos simplemente, la violencia y la patología sexual. Cuando se descubre pues que sexualmente pues no está bien. El problema de hoy, hermanos, es que vivimos una sociedad donde la sexualidad se está por la manga ancha. Ya todo se vale, todo es preferencia. Cosas que antes en psicología, en la humanidad, se marcaban como conductas patológicas, lamentablemente hoy ya no. Hoy se está mirando como simplemente el mundo lo ve como una preferencia. Pero las patologías de tipo sexual, imagínense que, caso real, que la muchacha se casa con su novio y pues todo parecía perfecto, y un día él le pide en la noche antes de dormir: oye, mi amor, vamos a jugar. ¿A qué? A que yo me ponía tu ropa. Y dice: ¿pero cómo? Sí, pues nomás vamos a jugar y préstame tu ropa y yo me pongo tu ropa. ¿Pero por qué? Pues para jugar, me siento a gusto jugando eso. La primera vez ella cedió y dijo: bueno, pues no me siento a gusto, pero pues ponte mi ropa. Y el esposo se pone la ropa de mujer y la mujer pues se sintió agraviada, se sintió muy incómoda. Y después la mujer pensó que nada más esa vez iba a pasar y después volvió a pasar. Oye, pues otra vez vamos a jugar a que me pone tu ropa. Dice: no, yo no voy a jugar a eso. Y el punto llega en que empieza a envolverla, hasta que cuando ya él dice: pues pues vamos a pasear. Pues ¿cómo? Pues sí, me pongo tu ropa y así salimos a la calle. No puede ser, vas a salir vestido de mujer. Es una patología. En el mundo ese tipo de cosas ya no se toman así, y muchas patologías más, hermanos, pero ya no se toman así, se toman simplemente como una preferencia. Una cosa, hermanos, ante el problema, vimos, hay que sacar recursos para enfrentar el problema y pedir ayuda a Dios. Ante un conflicto hay que negociar, hay que hablar, valores espirituales, hay que ceder, y Dios es el que nos guía en las tomas de decisiones. Pero ante una patología, hermanos, una cosa muy importante: no hay sentimiento de culpa. Y otra cosa, ante una patología no hay nada que negociar. Es imposible negociar, porque la persona está herida, trae heridas difíciles de sanar, y no va a negociar, no va a negociar. Al celoso es difícil que puedas negociar con un celoso cuando es celotipia. No va a entender. Al violento no va a entender. Al que trae problemas de tipo sexual no va a entender. Es casi imposible negociar porque no hay sentimiento de culpa.
Cuando estemos ante una patología, inmediatamente pedir ayuda. Inmediatamente pedir ayuda. Antes de que el problema se empiece a reciclar. Y antes de que el problema se empiece a manifestar en una codependencia, donde el que tiene la patología involucre tanto a la otra persona que la otra persona se haga codependiente. Cuando el golpeador o la golpeadora ha pegado tanto que el otro ya se está dependiente de los golpes. Cuando el celoso ha celado tanto a su cónyuge que el cónyuge víctima se hace dependiente de los celos. Cuando el patológico sexual haga dependiente a su compañera o compañero de su patología y comparte la misma patología. Entonces, ante la patología, hermanos, inmediatamente pedir ayuda. Si somos cristianos, bueno, ayuda, hermano, al predicador. Abrir el problema, hermano, tengo esta situación. En la patología no se puede negociar. El patológico no lo va a permitir. Entonces, pedir ayuda ¿a quién? Pues al predicador, si es posible. Hermano, venga para acá. Hay una situación que no puedo controlar. El predicador no puede, pues ¿sabes qué? Ve con un médico, ve con un psicólogo, hasta con un psiquiatra, para que una ayuda externa nos ayude a controlar esa patología. Hermanos, hay 3 cosas que tenemos que atender cuando estamos ante una patología. Vamos a hablar más adelante brevemente. Primero, ante una patología, lo primero que tenemos que asegurar es nuestra integridad física. Hay patologías, hermanos, en las cuales tu integridad física está en riesgo. Y lo primero que tienes que asegurar es que no esté en riesgo tu integridad física. Y eso solamente lo vas a ver cuando otro te lo diga. Por eso en la patología hay que buscar una ayuda automática. Al predicador, al hermano maduro, a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, pero alguien que de afuera venga y me diga, oye, ¿sabes qué? Estás en peligro, tu integridad física corre peligro. Porque cuando ya estamos otra vez involucrados, no lo vas a poder detectar. Primero, pues, atender, primera área, que tu integridad física no corra peligro. Segunda área, que tu integridad emocional no corra peligro. Cuando tus emociones se empiezan a ver afectadas, porque no estás poniendo un límite a esta persona que tiene una patología. Y tercero, no es por orden de importancia, todos son importantes. Cuando tu área espiritual también corra peligro. Cuando no pones un límite adecuado, en el momento adecuado, puede correr peligro tu vida física, tu vida emocional e incluso tu vida espiritual. Que termine lejos de Dios, porque a tiempo no pusiste un límite correcto. Si hay peligro, hermanos, a veces yo esto lo digo con mucha reserva, si hay peligro inminente en tu integridad física, en tu integridad emocional o en tu integridad espiritual, ¿sabes qué? Pon la distancia correcta. Yo no soy a favor del divorcio ni de la separación. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Yo estoy a favor del matrimonio y no creo que el divorcio sea la opción. Lo que sí creo es que cuando lo que estamos pasando no es un problema, no es un conflicto y que es una patología, va a haber situaciones en las cuales es mejor que pongas distancia, porque está de promedio tu integridad física, emocional y espiritual. Y que pidas automáticamente ayuda especializada en la Biblia, el predicador, si es posible, pues a un médico, si es posible a un psicólogo, también depende de qué tipo de psicólogo, ¿verdad? Pero que te ayude, porque esto es altamente peligroso. En una ocasión, hace muchos años, visitando a una congregación, tenía años yo de visitar esa congregación, y las primeras veces que había ido ahí a esa congregación, conocí a una niña. Con el tiempo pasó y esa niña pues se convirtió en joven, mujer,
y se casó. Un día que fui a ese lugar, me dice la mamá: hermano, quiero que hable con mi hija. Y yo fui a hablar con la muchacha. Ya estaba casada. Dice: el problema es que sufre mucha violencia. Su esposo no es cristiano. Aunque también hay esposos cristianos muy violentos, pero el caso específico era ese. Dice: no es cristiano y es muy violento. Fui y platiqué con ella. Platicamos un buen rato. Y platicando de la violencia, le digo: explícame cómo es la violencia, en qué consiste, qué hace y cómo es su familia. Ya me habló eso, de la familia de él. Dice: su papá era muy violento, le pegaba mucho a su esposa, al papá. Él miró siempre que papá le pegaba a su mamá y le pegaba a él cuando era niño. Ese hombre golpeaba a su esposa y golpeaba al muchacho cuando era niño. Le daba unas golpizas tremendas. Y ahora pues estaba casado con esta muchacha de la iglesia. Y se peleaban muy seguido. Era violencia. Y le dije: a ver, explícame hasta dónde ha llegado la violencia, porque tu mamá está muy preocupada. Y me dice: mira, hermano, las 2 últimas veces que nos hemos peleado han sido un poquito, pues pasadas, un poquito. ¿Qué es un poquito? Dice: bueno, la penúltima vez pues me mandó al hospital. Y eso es un poquito. Es que te están involucrando. Sí, se me mandó al hospital. Y la última vez, eso fue la penúltima vez, me mandó al hospital. Y la última vez, ¿qué pasó? No, ya no me dejé. Cuando empezamos a pelear, dice, fue en la cocina. Yo agarré el cuchillo y me defendí. Y él tuvo que salir huyendo porque yo agarré el cuchillo. Y le digo: ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando a que el próximo año que yo regrese aquí a predicar, me lleven a la cárcel a visitarte porque lo mataste? ¿Estás esperando eso? ¿O que el próximo año que yo venga me llevan al panteón para llevarte una flor porque él te mató? ¿No te das cuenta hasta dónde está llegando la violencia? Que en el último pleito tú agarraste un cuchillo para defenderte de él, y que solamente así él pudo salir corriendo porque tú le tiraste con ganas de herirlo, porque estabas harta ya de él. Ahora, ¿qué estás esperando? Con la historia que vimos, ¿estás esperando a que él golpee a tu niña? Tiene ya una niña. Él va a golpear a tu niña, no lo dudes. Vimos la historia de él, él la va a golpear. ¿Estás esperando a que te mate y que golpee a tu niña? ¿A que pase eso? ¿Y que el próximo año te visite en el panteón o te visite en la cárcel? Cuando enfrentamos patologías, hermanos, es buscar ayuda a la primera. Cuando se mandan las señales, hemos visto las 3 patologías más comunes: celos patológicos, violencia y sexualidad patológica. Es a la primera buscar ayuda. Aquí no se va a negociar. Se va a hablar con una tercera persona especializada. Otra vez puede ser el predicador, puede ser un médico, puede ser un psicólogo, pero alguien tiene que venir. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando hay una patología, tenemos que acudir al Señor para que el Señor le dé una zarandeada bien dada a la persona, a ver si así entiende que está mal. Pero negociar con un patológico, hermanos, es muy, muy diferente. Yo recuerdo que hace años, hermanos, en una congregación llegó una hermana recién convertida, y la hermana comienza a convivir con todos. Y cuando comienza a convivir con todos, la hermana pues comparte que su esposo es muy celoso y violento, y comparte que ella fue una vez ya a pedir ayuda y que le aconsejaron que lo dejara, que se separara de él porque era muy violento. Y lo que se le dijo: mira, hermana, pues no, porque pues la Biblia prohíbe el divorcio y tú no lo puedes dejar. Y pues le dijeron que no lo podía dejar, y no lo dejó. Pero el hombre era muy violento, peligroso, violento. Un día que la hermana iba a dejar a sus niños, iba a trabajar, agarró a sus niños, agarró un taxi
Y el Señor, súper celoso, la fue siguiendo, que iba en el taxi. Él pensaba que iba, el celoso se imagina cosas espantosas. La siguió, traía pistola, ella ya sabía que traía pistola, el Señor. Y cuando ve que en medio del taxi la persigue, y le dispara. Le dispara. No la mató. Ella quedó paralítica para el resto de su vida. El Señor quedó en la cárcel y los niños acabaron en el DIF. Cuando a tiempo no hacemos algo, hermanos. Entonces lo primero que yo quiero, mañana vamos a abordar ya más detenidamente. Lo primero es que nos quede claro, tenemos un problema en el matrimonio, entonces saquemos recursos y paremos ahí en problemas. O sea, si tiene problema, no lo complique, es un problema, nada más, es un estorbo. Entonces saque recursos, pídale a Dios que nos ayude a resolver ese problema. Tenemos un conflicto, son naturales los conflictos, algunos, ¿verdad? Pensamos cosas diferentes, vamos a negociar, vamos a sacar valores espirituales, para eso es la palabra de Dios. Vamos a aprender a ceder con humildad. La humildad es importantísimo para resolver un conflicto y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Tenemos una patología muy diferente. Pidámosle al Señor que dé una zarandeada a esta persona que no quiere entender, para que a ver si así entiende, hermanos. Y automáticamente pidamos ayuda, que alguien venga a explicarnos qué nos está pasando. Lo primero es Dios, lo primero es la Biblia. Pero si estamos ante una patología, entendamos que hay situaciones muy difíciles, hermanos, y que tenemos que cuidar 3 áreas, que no esté en riesgo ni tu integridad física, ni tu integridad emocional, ni tu integridad espiritual. Entonces, para empezar, hermanos, como primer tarea para mí, es que al menos tengamos bien claro estas 3 cosas diferentes, para que sepamos qué tierra estamos pisando. Y que si tengo problemas, gloria a Dios por los problemas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Saquemos recursos, podemos pedir al Señor, son para crecer. Tengo conflictos, es natural tener conflictos. Tenemos que aprender a negociar. Valores espirituales que la Biblia me enseñó para negociar. Humildad para ceder. Y otra vez, gloria a Dios, que Dios me ayude a vencer los conflictos y ser una sola carne con mi esposa. Tengo una patología, pues a pedir ayuda al Señor. Y automáticamente pida ayuda antes de que llegue el riesgo, su integridad física, espiritual o emocional. Mañana vamos a ver por qué vienen conflictos que nos llevan a patologías. ¿Por qué? Y veremos lo de la negociación. Entonces, mañana, hermanos, Dios mediante, vamos a abundar un poquito más en este tema. Por hoy, hermanos, creo que mi misión era esa, simplemente que aprendiéramos estos 3 situaciones diferentes: problema, conflicto y patología, y que nos sirva, hermanos, para ubicarnos y de ahí saber, bueno, cuál va a ser el abordaje para lo que estemos pasando. Entonces, hermanos, gracias por su atención. El tiempo ya se nos terminó. Gracias por la atención y voy a dejar el lugar para que